La puerta sellada del conocimiento. Debajo de las calles de Roma, más allá de las columnas donde el tiempo parece detenerse, existe un lugar que muy pocos ojos humanos han contemplado. Se le conoce como el Archivo Secreto del Vaticano, aunque su verdadero nombre, dicen los iniciados, no es ese. Lo llaman Archivum Arcana Dei, el archivo de los misterios de Dios. En ese laberinto de bóvedas y pasillos silenciosos se guardan más de 12 siglos de documentos, pergaminos, manuscritos y objetos que de revelarse podrían reescribir la historia de la humanidad. Dicen que detrás de sus muros se encuentran los nombres de aquellos que fueron borrados por la Iglesia, los evangelios que nunca llegaron a la Biblia, las cartas que probarían pactos con imperios y hasta testimonios de fenómenos que desafían toda explicación racional. Allí no solo descansa la historia de la fe, sino también la de la manipulación, el poder y el miedo. Los visitantes que han sido autorizados, un número tan reducido que podría contarse con los dedos de las manos, describen un ambiente antinatural. Las bóvedas son frías incluso en pleno verano, y los pasillos están vigilados por cámaras, guardias suizos y un silencio que pesa más que las piedras del Vaticano. No hay acceso libre. Solo los elegidos, académicos aprobados por el Papa y con permisos específicos pueden consultar ciertos documentos. Incluso ellos, sin embargo, apenas rozan la superficie de lo que allí duerme. Se dice que el archivo se extiende por más de 85 kilómetros de estanterías. En sus profundidades se guardan alrededor de 35.000 volúmenes. Pero algunos aseguran que hay cámaras ocultas que jamás se registraron oficialmente. Bóvedas selladas con llaves físicas y simbólicas, protegidas por juramentos milenarios. Quienes trabajan dentro, bajo el juramento del silencio apostólico, saben que romperlo equivaldría a condenar su alma. Imagina el olor del polvo antiguo, el roce de un pergamino que no ha sido tocado desde hace 500 años, las letras escritas con tintas que contienen lágrimas, sangre y oro. Cada documento parece murmurar una verdad que fue prohibida, un secreto que podría derrumbar catedrales o liberar conciencias. ¿Qué se esconde detrás de esas puertas? ¿Por qué tanto celo, tanto control, tanta sombra sobre la luz del conocimiento? Algunos investigadores aseguran que el archivo no es solo un depósito histórico, sino un mapa del poder espiritual del mundo. Allí reposarían los textos originales del Evangelio de María Magdalena, los registros de los juicios contra los templarios, las cartas de Galileo suplicando perdón, los informes sobre apariciones inexplicables y los documentos que detallan pactos entre la Iglesia y los grandes imperios que modelaron Occidente. Otros van más allá. Creen que entre esos muros se guarda la evidencia de contactos con inteligencias no humanas, manuscritos de alquimia espiritual y objetos que desafían la lógica del tiempo. Uno de ellos, según la leyenda, sería una piedra translúcida que resplandece con una luz interior y que, dicen, fue hallada en un monasterio de Siria durante las cruzadas. Otro, un libro sin título escrito en un lenguaje que nadie ha podido descifrar, del cual algunos afirman que no fue escrito por manos humanas. Sin embargo, el verdadero misterio no es lo que se sabe, sino lo que no puede saberse. Cada documento clasificado como arcano ha sido codificado en lenguas muertas, sellado con cera papal y custodiado en salas que solo se abren con 3 llaves distintas: una física, una simbólica y una espiritual. Esta última, dicen los rumores, corresponde a la fe del guardián que la protege. Si su alma no está en equilibrio, la sala permanece cerrada, incluso ante la orden del mismísimo Papa. A lo largo de la historia, diversos papas intentaron abrir completamente los archivos, prometiendo transparencia ante el mundo. Pero siempre ocurre algo.
muertes súbitas, incendios inexplicables, desapariciones y en ocasiones la orden de silencio absoluto. Como si una fuerza invisible velara porque el conocimiento prohibido no vea la luz. ¿Qué ocurriría si todo saliera a la superficie? Si los textos que fueron ocultados, los nombres borrados y las verdades silenciadas emergieran ante los ojos del mundo moderno. Tal vez no se derrumbaría solo una religión, sino toda la estructura sobre la que se edificó nuestra civilización. Porque los archivos del Vaticano no solo contienen la historia de la fe, sino el registro de las veces que la humanidad prefirió creer una mentira antes que enfrentar la verdad. En la siguiente sección descenderemos aún más profundo. Cruzaremos el umbral de las cámaras selladas, donde descansan los documentos que, según los pocos que los han visto, no deben ser leídos jamás por el ojo humano. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas que nadie se atreve a pronunciar. Los documentos que el mundo olvidó bajo los cimientos de la Ciudad del Vaticano, más allá de los muros que el visitante nunca verá, se extiende un laberinto de cámaras numeradas y pasillos sin ventanas. Allí, entre el olor metálico de los candados antiguos y el eco de las botas que resuenan sobre los mármoles, duerme una biblioteca que no pertenece al tiempo. Algunos la llaman la memoria del mundo, otros la jaula del espíritu humano. Lo cierto es que en esas bóvedas no solo se guarda la historia, sino los fragmentos de todo aquello que la humanidad no debía recordar. Los registros oficiales hablan de tratados, correspondencias papales y documentos diplomáticos. Pero quienes han trabajado dentro, bajo juramentos sellados con su fe, relatan otra historia. Hablan de códices cubiertos con símbolos imposibles, de cartas escritas por manos condenadas al silencio y de evangelios tan antiguos que preceden a los textos del Nuevo Testamento. En esas páginas olvidadas, el Cristo que se describe no es un Dios distante, sino un maestro de conciencia. Un hombre que enseñaba a despertar la divinidad interior y que por eso fue silenciado. Entre los documentos más enigmáticos se menciona uno con un nombre prohibido, el Libro de la Luz Viva, un manuscrito que, según la tradición, fue copiado por monjes gnósticos en Alejandría antes de que la gran biblioteca ardiera. Su contenido habría llegado a Roma siglos después, custodiado por templarios que sabían demasiado. Dicen que este texto revela el verdadero propósito de la existencia humana, no adorar a un Dios externo, sino recordar que somos una chispa de esa misma fuente, un mensaje demasiado peligroso para una institución que necesita el control de las almas. Otros pergaminos describen contactos entre papas y astrólogos, pactos con alquimistas, estudios sobre la inmortalidad y experimentos sobre el alma. Durante el Renacimiento, el Vaticano albergó a los más grandes sabios del mundo, pero no todos sus descubrimientos fueron compartidos. Los escritos de Paracelso, los diagramas de Leonardo, los tratados herméticos de Raimundo Lulio, todos fueron copiados y guardados bajo llave. Allí, entre sombras, el saber se convirtió en secreto y el secreto en poder. Incluso se dice que hay un Evangelio de los dioses, encontrado en manuscritos sumerios que describen la llegada de seres celestes antes del Génesis. El Vaticano, consciente de su peligro, lo ocultó bajo la clasificación de non consultabile, documentos que jamás podrán ser revisados por ningún investigador vivo. ¿Por qué un texto antiguo, si fuera inofensivo, necesitaría ser enterrado en la oscuridad? La respuesta, quizá, se encuentra en el miedo. Porque quien controla la historia, controla la mente colectiva, y quien controla la mente, domina el alma del mundo. Durante la Inquisición, los archivos se llenaron de confesiones arrancadas bajo tortura,
de nombres de hombres y mujeres que murieron por pensar diferente, por creer que Dios podía habitar en ellos sin mediadores. Esos registros aún existen, escritos con tinta y lágrimas. Se conservan como advertencia, o tal vez como trofeo de una era en que la fe se impuso con fuego. Entre ellos, los testimonios de las brujas de Navarra, los alquimistas de Florencia y los médicos árabes que mezclaban ciencia y espíritu. Todos fueron borrados del relato oficial, pero sus voces aún murmuran entre los pliegues del tiempo. Y no solo los antiguos están allí. Los documentos modernos también reposan bajo custodia. Se dice que en una de las cámaras más profundas, conocida como la Sala del Silencio, se guardan archivos de la Segunda Guerra Mundial, correspondencias entre la Santa Sede y líderes de regímenes oscuros. Algunos creen que contienen evidencias de pactos políticos disfrazados de neutralidad. Otros que registran encuentros donde se discutió el destino espiritual del mundo después del conflicto. Sea cual sea la verdad, ninguna de esas cartas ha sido mostrada al público. El misterio se agranda con los rumores sobre un archivo denominado Humanum 301, un expediente que contendría registros de fenómenos imposibles, apariciones de luces en los cielos, mensajes canalizados y hasta pruebas de inteligencias no humanas entregadas a la Santa Sede. Nadie fuera del círculo más alto del Vaticano ha confirmado su existencia, pero muchos afirman haber oído su nombre en susurros prohibidos. Cada documento oculto es una semilla de revelación. Y sin embargo, todos ellos han sido encerrados, clasificados, archivados, quizás porque el conocimiento, cuando toca la mente no preparada, puede destruir en lugar de iluminar. O quizás simplemente porque ese conocimiento rompe el equilibrio de un poder que lleva siglos sosteniendo el mundo. Los archivos secretos del Vaticano son un espejo de lo que la humanidad ha hecho con su propia alma, esconder la verdad que podría liberarla. Entre esas paredes, la historia no es una línea, sino un laberinto, y cada puerta cerrada parece susurrar lo mismo. Hay cosas que no debiste saber y sin embargo ya las has escuchado. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti recuerda lo que el mundo intentó olvidar. El poder de callar la verdad. El silencio ha sido el arma más perfecta de la historia. No necesita espadas, ni muros, ni fuego. Solo necesita tiempo. El Vaticano comprendió esto desde sus albores. Quien domina el silencio, domina la memoria. Y quien domina la memoria, escribe la verdad. En los archivos secretos no se trata solo de esconder documentos, sino de dirigir el curso de la humanidad mediante la omisión. Lo que se borra, deja de existir. Y lo que se guarda, deja de ser cuestionado. Durante siglos, ese silencio fue una herramienta de poder absoluto. Cada palabra suprimida, cada pergamino sellado, cada herejía borrada, construyó la estructura invisible que sostiene a la Iglesia y a gran parte del pensamiento occidental. Los hombres que conocieron esos secretos se convirtieron en guardianes del relato. Sabían que la verdad, cuando es demasiado luminosa, puede cegar a quienes aún viven en la oscuridad. Por eso la dosificaron, la moldearon, la vistieron de dogma y la encerraron en templos. Entre los muros del Vaticano se desarrolló una ciencia del control espiritual. No era política, ni teología, ni simple censura. Era una alquimia del alma. Consistía en transformar el conocimiento en obediencia, la duda en culpa y la curiosidad en pecado. Así se construyó la mayor red de control mental de la historia, una estructura que no esclaviza cuerpos, sino conciencias. Los archivos prohibidos son el reflejo de ese mecanismo. Representan el conocimiento que fue confiscado para mantener el orden de un mundo basado en la fe ciega.
Algunos ex sacerdotes e investigadores aseguran que existen manuales internos llamados libros de la retención, donde se describe cómo manejar las revelaciones incómodas. Cuando un descubrimiento científico o espiritual amenaza con contradecir las escrituras, el procedimiento es claro. Se estudia en silencio, se analiza, se clasifica y se archiva. Nunca se destruye, porque destruirlo sería reconocer su poder, pero tampoco se comparte, porque compartirlo sería perder el control. Así, el conocimiento se convierte en una bomba dormida bajo el suelo de la historia. El poder de callar la verdad no solo se aplica al pasado, sino también al presente. Se rumorea que el Vaticano posee informes sobre tecnologías de energía libre, sobre terapias mentales capaces de activar zonas inexploradas del cerebro y sobre fenómenos de conciencia colectiva registrados durante los últimos 2 siglos. Documentos que demostrarían que la mente humana es capaz de alterar la materia y que la oración, cuando se realiza en grupo, genera un campo medible de energía. Si esto se confirmara, la humanidad entendería que el poder divino no está fuera, sino dentro de sí misma. Y eso sería el fin de cualquier imperio espiritual. Pero el silencio tiene un precio. Los secretos no se apagan, solo esperan. Cada verdad enterrada emite una vibración, un eco que resuena en la conciencia colectiva. Por eso, a lo largo de los siglos, algunos individuos sensibles han soñado con lo que los archivos esconden. Monjes que despertaban gritando nombres de textos perdidos, videntes que dibujaban símbolos que no conocían, místicos que, en medio de la oración, veían habitaciones llenas de manuscritos cubiertos de oro y polvo. Tal vez los secretos no pueden ser realmente contenidos, solo ralentizados en su despertar. El poder del Vaticano no radica solo en su riqueza ni en su influencia política, sino en su relación con el misterio. Ha sabido presentarse como guardián de lo divino, cuando en realidad es custodio de lo oculto. La diferencia es sutil, pero abismal. Un guardián protege algo para entregarlo en su momento. Un custodio lo encierra para que nadie lo toque. En ese matiz reside la historia del conocimiento prohibido. Y sin embargo, la verdad tiene su propio tiempo. Ningún muro es eterno, ninguna llave es indestructible. En los últimos años, parte de los archivos comenzaron a digitalizarse. Algunos académicos notaron documentos que no figuraban en ningún catálogo anterior. Tratados sobre viajes astrales, sobre las visiones de santos que describían mundos paralelos y sobre experimentos del Vaticano durante el siglo XX relacionados con comunicación telepática. Los pocos que lograron leer fragmentos aseguran que esos textos combinaban fe, física cuántica y psicología espiritual mucho antes de que el mundo supiera qué eran esas cosas. Así opera el silencio. No destruye, solo retrasa. Pero cuanto más se calla, más fuerza acumula la verdad que intenta ser contenida. Los archivos secretos del Vaticano son, en esencia, un corazón dormido latiendo bajo la ciudad eterna. Un corazón que algún día volverá a hablar. Tal vez ese día no falte mucho. Tal vez sea este siglo cuando las sombras comiencen a resquebrajarse. Quizás las verdades que la humanidad no debía leer empiecen a filtrarse, no en documentos, sino en sueños, en símbolos, en la mente de quienes están despertando. Porque el conocimiento, cuando se niega, busca otros caminos para manifestarse. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Puede que una parte de ti haya sentido el eco de esas verdades que el mundo olvidó. Suscríbete si crees que el silencio también puede romperse con la curiosidad. La revelación de los guardianes. Dicen que todo conocimiento prohibido necesita un guardián, no uno que lo posea, sino alguien que lo contenga.
Los archivos secretos del Vaticano no son una simple colección de documentos, son un campo energético sostenido por siglos de fe, miedo y poder. Y quienes lo custodian no son meros bibliotecarios, son iniciados, monjes sin rostro, elegidos desde generaciones pasadas, entrenados para mantener la frontera entre el mundo visible y el invisible. Ellos son los guardianes del silencio. Sus nombres no aparecen en ninguna lista. Viven entre los muros del Vaticano, en celdas pequeñas, sin posesiones y sin historia propia. Su existencia se registra solo en una palabra escrita a mano, en un libro que no todos pueden abrir. Cada guardián hereda el juramento del anterior: custodiar lo que el hombre no está preparado para conocer. Se dice que antes de morir, cada uno confiesa su último secreto al elegido que tomará su lugar. Ese momento se llama el testimonio del umbral. Nadie más puede escucharlo, nadie puede repetirlo. Algunos rumores sostienen que los guardianes no solo protegen los archivos, sino que vigilan portales de conocimiento más antiguos que la Iglesia misma. En lo más profundo del complejo subterráneo existe una sala a la que llaman la Cámara del Aliento Eterno. Su entrada es custodiada por 3 llaves y un sello de bronce grabado con símbolos sumerios. Dentro se dice que reposa un objeto de origen desconocido, un artefacto que irradia una energía tan intensa que los monjes solo pueden permanecer allí unos minutos antes de desvanecerse. Hay quienes creen que ese objeto no fue hecho por humanos, sino que fue encontrado o entregado. Un ex guardia suizo, entrevistado antes de desaparecer misteriosamente en 1997, relató haber visto documentos clasificados bajo el nombre Projectum Lux Dei. Según su testimonio, ese archivo contenía registros de un contacto entre el Vaticano y una inteligencia no terrestre ocurrido durante el siglo XIX. Afirmaba que el encuentro fue registrado por un sacerdote jesuita que describió una presencia luminosa que le reveló el verdadero origen del alma humana. Su manuscrito fue sellado de inmediato y jamás se volvió a mencionar. Los guardianes, en sus rituales internos, pronuncian una oración que jamás ha sido traducida públicamente. Los pocos que han oído fragmentos aseguran que no pertenece a ningún idioma conocido. Algunos lingüistas que analizaron grabaciones secretas concluyeron que su estructura recuerda al arameo antiguo, pero con resonancias matemáticas, como si cada palabra fuera una fórmula de vibración espiritual. La oración se repite cada medianoche en las catacumbas más profundas del Vaticano, para mantener selladas las puertas del conocimiento prohibido. Sin embargo, no todos los guardianes fueron leales. En la década de los 60, un monje benedictino conocido como Padre Ernesto Rinaldi desapareció después de afirmar haber copiado fragmentos de un texto apócrifo que narraba la historia de un ser que enseñó a los hombres a crear realidades con el pensamiento. Dijo que ese manuscrito era anterior al Génesis y que demostraba que el hombre era, en esencia, una divinidad dormida. Su celda fue vaciada, sus escritos incautados y su nombre borrado de los registros. Pero meses después, aparecieron copias parciales del texto en librerías de Praga y Marsella. Nadie supo cómo llegaron allí. Los documentos filtrados hablaban de un conocimiento universal, una ciencia espiritual perdida que combinaba geometría sagrada, energía mental y vibración. Según el texto, el verbo no fue la creación del universo, sino la llave para recordarlo. En otras palabras, las palabras sagradas no crearon el mundo, lo despertaron. Si esto fuera cierto, toda la estructura religiosa se derrumbaría, pues demostraría que el ser humano no necesita intermediarios para conectar con lo divino. Los guardianes del silencio comprendieron el peligro.
Desde entonces, reforzaron los protocolos de protección. La entrada a ciertas cámaras fue anulada, los documentos transferidos a bóvedas sin registro y algunos sellos cubiertos con nuevas capas de bronce. El Vaticano negó públicamente la existencia de esas filtraciones, pero las copias continuaron apareciendo, como si la verdad se filtrara a través de los poros de la piedra. El misterio alcanza su punto más inquietante cuando se habla de los rituales de transferencia. Cada guardián, antes de morir, debe mirar directamente el objeto que custodia. Dicen que al hacerlo, su mente se sincroniza con él y una parte de su conciencia queda atrapada dentro. Así, los guardianes nunca mueren realmente. Su alma permanece en los archivos, vigilando en silencio desde el otro lado del velo. Los pasillos del Vaticano, según algunos visitantes, tienen un eco extraño, como si las paredes respiraran. Quizás sea el murmullo de quienes juraron proteger los secretos hasta el fin de los tiempos. Y tal vez ese fin esté más cerca de lo que imaginamos. En las últimas décadas, varios documentos anónimos han comenzado a circular en redes de investigadores independientes, conteniendo fragmentos de textos coincidentes con los que se mencionan en las leyendas de los archivos. Algunos coinciden palabra por palabra con los manuscritos descritos por el padre Rinaldi. Otros muestran diagramas idénticos a los del Projectum Lux Dei. Si estos materiales son auténticos, significaría que los sellos se están rompiendo lentamente y que los guardianes ya no pueden contener la revelación. El conocimiento prohibido parece estar despertando por sí mismo. No necesita llaves ni autorizaciones, porque su verdadera morada no está bajo tierra, sino en la mente colectiva de la humanidad. Quizás los archivos no sean un lugar físico, sino un espejo del alma humana, donde lo oculto espera ser recordado. Suscríbete si crees que los secretos siempre encuentran la forma de volver a la luz. La última verdad y el fin del silencio. El silencio, cuando se prolonga demasiado, deja de proteger y comienza a devorar. Aquello que el Vaticano juró resguardar por siglos, ahora se deshace como un velo entre los dedos del tiempo. Los muros ya no son impenetrables. Las bóvedas que antes dormían bajo la calma del incienso y la oración vibran con una energía inquietante. Los antiguos guardianes desaparecen uno a uno y los nuevos no logran sostener el peso de lo que despierta. El secreto se agrieta. El conocimiento, como una corriente de fuego, empieza a buscar salida. Los rumores más recientes hablan de documentos que comenzaron a manifestarse fuera de todo control. Archivos que aparecieron digitalizados en servidores que nadie admitió haber tocado. Manuscritos cuya tinta se reactiva bajo ciertas frecuencias de sonido, revelando textos invisibles. Incluso se cuenta que algunos sacerdotes han tenido sueños recurrentes en los que una voz sin rostro les ordena abrir los sellos. Cuando despiertan, encuentran símbolos grabados en sus mesas de trabajo, idénticos a los de los códices que duermen bajo Roma. Nadie puede explicar cómo llegaron allí. Las profecías dentro del mismo Vaticano ya hablaban de este momento. Un texto oculto atribuido a San Malaquías menciona una era en la que la palabra que fue sellada volverá a respirar. Algunos interpretan que no se refiere al fin de la Iglesia, sino al fin del silencio que la sostuvo. Cuando eso ocurra, dicen los iniciados, el conocimiento prohibido se dispersará por el mundo en forma de inspiración, revelación o locura. Porque lo que se oculta durante tanto tiempo no se libera sin consecuencias. Los archivos secretos del Vaticano guardan mucho más que información. Contienen una vibración. Son el registro energético de todo lo que la humanidad temió comprender. En ellos se esconden las claves de las civilizaciones perdidas,
las verdaderas palabras de Jesús, los tratados de las órdenes alquímicas, los nombres de los que conocieron el poder de la mente sobre la materia, pero también las huellas del miedo. El miedo de una humanidad que ante la grandeza de su propio espíritu prefirió arrodillarse. Algunos creen que el Vaticano nunca fue el creador de esos secretos, sino su custodio temporal, que los archivos son en realidad una arca interdimensional, un contenedor donde el conocimiento universal fue depositado para evitar que destruyera a los hombres antes de que supieran usarlo. Si esto es cierto, entonces estamos al borde del cambio más grande de la historia, la apertura de la mente colectiva. En los últimos años, señales discretas apuntan a un despertar. Científicos descubren patrones geométricos en los textos antiguos idénticos a estructuras del ADN humano. Físicos cuánticos encuentran correspondencias entre las oraciones más antiguas y frecuencias de vibración que alteran la materia. Psicólogos documentan experiencias de expansión de conciencia donde las personas aseguran recordar lenguas que nunca aprendieron. ¿Coincidencia? ¿O la liberación de un conocimiento ancestral que siempre estuvo en nosotros esperando el momento de emerger? Si los archivos del Vaticano llegaran a abrirse completamente, quizás el mundo no recibiría solo información, sino un reflejo, un espejo que mostraría a la humanidad lo que realmente es, creadora, eterna, consciente. Y tal vez ese sea el motivo por el cual se cerraron en primer lugar, no para proteger el poder divino, sino para evitar que el hombre descubriera el suyo propio. Pero el ciclo está concluyendo. Cada secreto, cada palabra, cada símbolo grabado en la piedra despierta con el mismo impulso, ser recordado. El silencio que durante siglos fue un muro, ahora es solo un eco que se desvanece. Ya nada puede detener lo que se avecina. La verdad no necesita ser creída, solo necesita ser oída. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya formas parte de ella. Porque escuchar estas palabras te convierte en testigo. Y ningún testigo puede volver a ser ignorante. Tal vez nunca entremos a esas bóvedas de mármol y oro, pero la verdadera apertura ya comenzó dentro de nosotros. Los archivos secretos del Vaticano no están bajo tierra, están en la memoria dormida de la especie humana. Y cuando despierte, todo lo que fue ocultado será comprendido, no con los ojos, sino con el alma. Suscríbete si sientes que las sombras están empezando a hablarte, si dentro de ti vibra la certeza de que hay verdades que no pueden seguir ocultas.